Hola a todos, hoy vamos a hacer una guirnalda de borlas o de tassels que usamos en la fiesta de Chris, de mi hija Chris. Para eso vamos a necesitar papel de seda de colores, una tijera y un trozo de hilo. Empezamos cortando el papel de seda por la mitad. Abrimos, extendemos y cortamos por la mitad. Si tenéis otro tipo de papel, pues a lo mejor no tenéis que hacer eso. Yo lo que voy a hacer es distintas borlas a la vez, muchas borlas juntas. Entonces, ¿veis? Lo corto y tengo dos trozos iguales. Más o menos el largo de cada trozo debe corresponder con lo que queremos de tamaño de la borla. Ahora lo que voy a hacer es ir cortando trocitos pequeños, pero veis, lo que he hecho es tener una hoja encima de la otra, es decir, voy a hacer cortándolas todas a la vez. Y voy cortando en tamaños como de medio centímetro, voy haciendo tiras, dejando un trozo ahí bastante grande sin cortar, que es donde doblaré luego. El trozo sin cortar viene a ser como un tercio y lo cortado 2/3. Bueno, pues una vez que lo tenemos cortado ya podemos ir separando por las distintas capas que será cada una de las borlas. Entonces, fijaros, vamos a abrir para cortar bien, porque claro, el problema de esto y lo que dificulta un poquillo de trabajar con él es que se crean demasiados flecos, entonces los flecos es como que se van enredando. ¿Veis? Bueno, pues separo el primer papel y ya con este voy a hacer la primera borla. Pues para hacerla lo extiendo bien, desenredo mis flecos y ahora voy doblando hacia adentro, ¿veis, no? Extendiendo los flecos cada vez que hago uno de los dobleces. Pues nada, así hasta el final. Y cuando llego al final doblo bien y doblo la borla por la mitad. Y así voy preparando distintas borlas con los colores que voy a querer en la guirnalda. Vale, voy haciendo borlas, las voy guardando y ahora os contaré cómo las junto al final. Estos son los 4 colores que voy a usar. Fijaros, este que es color plata se ve más por un lado que por el otro del papel, pero una vez puesto en la guirnalda no se nota mucho. Como veis he usado plata, rosa, lila y morado. Ahora lo que tengo que hacer es coger un hilo, dejar un trozo sin atar en el extremo para poder colgar luego la guirnalda y ahora meto el hilo por la mitad de mi guirnalda y voy dando vueltas, ¿veis? Si lo hicierais con papel crespón o con papel crepe, que queda un poco más tieso, pero no queda mal, cuando dais vueltas se queda perfectamente pegado a la parte del hilo. En este caso, como es un poco más tieso este papel, pues no se queda muy pegado, pero luego lo pegaremos con un poco de cola caliente. ¿Veis cómo va quedando? De esta manera voy poniendo todos los tassels o todas las borlas en el hilo. Pongo el tassel por la mitad y luego voy enrollando. Cuando las coloco en el hilo voy siguiendo el mismo pattern. Primero hago plata, luego morado, luego rosa, lila, plata, morado, rosa, lila. Y ahora fijaros, estoy poniendo un punto de silicona caliente en cada extremo para que no se muevan una vez que lo coloque. Ya nada más queda colocar y recortar las puntas para igualar las distintas borlas entre sí, ¿veis? Porque hay alguna que se me queda un poco más larga, un poco más corta y para que quede más igualado, pues lo que hago es recortar. Y ya está. Espero que os haya gustado este tutorial y si lo vais a hacer, ponérmelo en los comentarios. Pues nos vemos la semana que viene, que habrá algo de Halloween.